la verdad es que es sugestivo lo que ha sucedido en función de que para la familia es muy posible que sea Facundo. Todavía restan un montón de estudios, pero a ver, vamos a ir repasando qué es lo que se sabe. Facundo, a fines de abril, salió de su casa, que está en Pedro Luro, hacia Bahía Blanca. ¿Por qué iba a Bahía Blanca? Porque se quería reconciliar con su exnovia. Una relación que aparentemente era bastante conflictiva, problemática, quizás un tanto tóxica, pero lo cierto es que la madre le dice: no quiero que vayas porque no quiero que vuelvas a empezar esa relación. Él se va igual. Y cuando se va igual, la información que tiene es que, obviamente, como esto sucedió en el marco del aislamiento, que en abril era muchísimo más fuerte que ahora, entonces lo paran una serie de controles porque él va caminando por la ruta 3. De Pedro Luro a Bahía Blanca. Además, hay un montón de gente, por eso aparecen tantos testigos. Porque una de las cosas que nos preguntaba, bueno, aparecen un montón de testigos, un montón de gente que le dice que lo vio caminando. ¿Por qué? Primero y principal, porque le llamaba la atención que en el medio del aislamiento haya alguien caminando por la ruta. Y segundo, porque por la estatura de Facundo, Facundo es bajito. Entonces le llamaba la atención y muchos lo confundían con una criatura, con un niño. Entonces lo paraban y le iban preguntando, incluso gente que pasaba por el lugar, gente que dice que lo vio y le repararon en él precisamente por este dato. Bueno, la cuestión es que lo para un control en Mayor Buratovich, después lo para otro en Teniente Origone. Él en un momento es alcanzado hasta ese pueblo por una policía que estaba de civil en su auto particular y continúa camino. Ahí, por lo menos, bueno, la pregunta es: ¿continúa camino? Para la querella no continúa camino. Para la querella algo pasó ahí, en Origone, en donde está la comisaría, en donde encontraron ese amuleto que ahora está siendo peritado, en donde dicen que encontraron un pelo que todavía no se sabe de quién es. Y después hay otra línea de investigación que va más en línea con lo que plantea, por ejemplo, la Policía Federal que está trabajando el caso, diciendo, bueno, puede haber otras posibilidades. Y lo que plantea una testigo, que es una empresaria agropecuaria, una persona que es una empresaria agropecuaria ahí del lugar, una ingeniera agropecuaria, que dice que lo subió arriba de su camioneta y que lo llevó al cruce de la ruta 3 con la ruta 22, en donde sale una parte para irse más al sur del país, para ir para Río Negro, para ir para toda la zona cordillerana. Bueno, ¿por qué dice que lo dejó ahí? Porque esa testigo de identidad reservada dice que lo dejó en ese lugar porque Facundo le contó que lo habían parado muchas veces en el medio de esta caminata que él hacía, a dedo para llegar a Bahía Blanca, y que como metros adelante estaba el control fitosanitario. Recuerden que esa zona ya empieza a tener lo que se llama la barrera sanitaria, donde se controlan, por ejemplo, si uno lleva carne y si tiene huesos, que no poder entrarla. Bueno, toda una cuestión, es un control bastante grande. Entonces, como no querían que lo paren ahí y ya lo habían parado antes, esta mujer de identidad reservada dice que en realidad, bueno, lo dejó ahí y él siguió por un camino. Bueno, el lugar en donde apareció el cuerpo, este cuerpo que están ahora investigando y que van a hacer la autopsia, está, según nos decían fuentes de la investigación, relativamente cerca de ese punto. ¿Qué es lo que pasa ahora? La familia dice que ese cuerpo, si es el de Facundo, fue plantado. Y mientras tanto, tanto fiscal como juez hablaron con los fiscales y los jueces del caso Maldonado, una información que comentaba hoy a la mañana Rodrigo Alegre, porque quieren llevar a una autopsia con un punto de consenso tal como la que tuvo la autopsia de Santiago Maldonado. En un momento en donde no hay información muy concreta, porque el tipo de estudios que se requieren son muy complejos y tardan tiempo, y en donde también aparecen algunas declaraciones de funcionarios que obviamente llaman mucho la atención en el marco de esta situación de incertidumbre. Allí en el lugar está trabajando Martín González. Hola Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Nacho? Buenas tardes. Y bueno, ahora habrá que esperar, ¿no? Que los restos lleguen a Buenos Aires, el trabajo de los forenses allí, poder determinar primero, obviamente, si estos restos que la mamá dijo tiene mucha posibilidad de ser los restos de Facundo. Así lo dijo la madre, dijo, yo tengo la certeza de madre de que estos restos son los restos de Facundo, si estos restos evidentemente corresponden
y qué es lo que se ha encontrado en el sitio, ¿no? En el hallazgo, teniendo en cuenta que lo que sabemos hasta el momento es que es un cuerpo que es prácticamente un esqueleto, que estaba bastante disperso en el terreno, en algunos lugares semienterrados, que no se han recuperado todos los huesos y que han encontrado algún elemento, lo decía la mamá, una zapatilla que ella decía, tengo la certeza de que se trata de una zapatilla de él, pero apareció a 30 metros e impoluta en un lugar que es básicamente un bañado, un salitral, como estábamos mostrando hoy, ¿no? Un cangrejal, con mucha dificultad en lo que tiene que ver con la subida del agua y lo que eso hace en el terreno, ¿no? Lo que eso provoca en los elementos que pueden estar allí dispersos en el terreno. Pero ellos se van con la certeza de que nada de lo que encontraron allí estaba allí de manera casual, de que, lo dijo la madre, de que hay elementos que fueron plantados. Y con esa certeza se fueron realmente muy preocupados para lo que pueda ocurrir a partir de ahora con la palabra de los científicos, ¿no? Estos cuerpos que hablan desde las autopsias, ¿no? La información que pueden aportar estos restos, la primera, la principal, lo que todos queremos saber, aún con la certeza de la mamá, es si este cuerpo se trata del cuerpo de Facundo. Estamos viendo, mientras que vos hablás, imágenes que ustedes grabaron con el equipo de Todo Noticias ahí en el lugar. Es la corriente, por lo que vos contás, que te pasó a vos que te tuviste que cambiar de lugar porque estabas subiendo de una manera muy fuerte, parece que es brava, o sea, que no es algo así nomás, no es que es un arroyito así nomás. No, es una zona de bañado en la que aparecen islotes, pareciera, por momentos, Nacho, y allí el agua sube realmente muy rápido dependiendo de la marea, dependiendo también de dónde entra el viento. A mí lo que me llama la atención del lugar en el que estuvimos hoy es que pareciera tener solo dos accesos posibles, ¿no? Uno, el que tomamos hoy, el que tomó el equipo, la investigación, el que tomaron los forenses, el que tomó la familia, que es un camino que sale desde la ruta 3, pasando el puesto fitosanitario en dirección a Bahía Blanca. Tenés que meterte hacia allí, cruzar y llegar hasta el borde del agua. Y el otro camino posible es las vías de un ferrocarril, que es el lugar en el que estuvieron los patrulleros marcando el límite, Nacho, el borde en el que nos permitían pasar. No es un lugar de paso, no es un lugar al que vos vayas caminando para ir de un sitio al otro. Es un lugar que o vas allí específicamente para pescar, como va mucha gente, y de hecho el hombre que lo encontró, o no vas, no queda en el paso de nada, está en el medio de la nada y en un lugar, te digo, virtualmente inaccesible. Te cuento un detalle que nos pasó a nosotros y a todos los equipos de televisión que trabajaron hoy allí. Nos perdimos para salir. Llega un momento en el que no tenés referencia, en el que no sabes dónde están los caminos, porque los caminos son senderos o huellas, pero no mucho más. Y eso es un dato llamativo, ¿no? Porque digo, no es un sitio de paso, no es un lugar al que vos pasás para ir de un lugar al otro. Sí. Haceme un punto ahí, porque vamos a sumar una entrevista y obviamente si querés participar, micrófono abierto. Y se trata de Andrea Tuminelo, que es la jefa de bomberos voluntarios de Cerri, estuvo en el operativo ella. ¿Usted este lugar lo conoce? ¿Había ido antes? Sí, el lugar lo conozco, la gente de Cerri, y hay gente de Bahía también que viene a pescar al lugar. Así que la gente del pueblo, digamos de acá, mayormente lo conoce por eso, porque es un lugar que comúnmente también se llama el pescadero, así que la gente va a pescar a ese lugar. Sí. El pescadero le dicen. De Villarino Viejo, exacto. Ahí, a ese lugar, si yo me voy desde la ruta 3 y llego a ese lugar y continúo con el camino, ¿hay posibilidad de que llegue a algún punto, por ejemplo, que pueda llegar a Bahía Blanca? No, imposible. Vos llegás a ese lugar y después ya tenés los canales que entran de la ría, así que es imposible llegar desde ese lugar específico a Bahía Blanca, no, de otro lugar más adelante donde están las vías, por las vías sí podés llegar hacia Bahía Blanca, pero no desde ese lugar. Ok, las vías del lugar del hallazgo, ¿están relativamente cerca? Sí, están relativamente cerca, estarán... quizás, no sé calcular, pero estarán a 1000, 2000 metros como máximo. Si la corriente del lugar, ¿siempre va para el mismo lado o va cambiando?
Las corrientes, en realidad lo que hace la marea es subir y cuando sube la marea esos pequeños canales de la ría se van llenando de agua. Cuando el agua baja va arrastrando el agua dulce de los arroyos que traen el agua de lluvia de las sierras. Perfecto. Si un objeto es arrojado desde las vías o en algún lugar, ¿va para el lugar en donde se encontró el cuerpo? Depende si está cerca del arroyo. Realmente yo no estuve exactamente en el lugar, no sé exactamente cuál es el lugar donde encontraron el cuerpo, así que no te puedo decir si es justamente en la desembocadura del arroyo o alguno de los brazos del arroyo, así que eso no te lo podría afirmar. Sí, nos contaba Martín en el lugar, y ahora le vamos a preguntar a ver si tiene alguna pregunta también para usted, que la velocidad en la cual crece la corriente y que el agua va subiendo hacia el terreno es bastante importante. Sí, y también depende del viento que reine en ese momento. Si el viento está soplando del lado sur, crece mucho más rápido la marea, porque digamos que va acompañada la creciente con el viento. Le hago la última por mi parte y ya le doy pie a mi compañero Martín González, que está ahí en el lugar. ¿Las profundidades de esa zona son muy variables? Ahí sí que desconozco. Lo que es el arroyo tiene lugares profundos, pero estamos hablando de como máximo 1,5 metros, 2 metros. Después hay muchos lugares que se hace a pie, de hecho no es un lugar peligroso. Sí, en la ría tiene profundidad. No te sé decir cuánto, pero tiene varios metros de profundidad. Baja en forma paulatina, no es. En algunos lugares baja en forma paulatina, en otros por ahí baja más abruptamente. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo le va? Mariana Segurín la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, quería preguntarle específicamente por digamos, usted no sabe exactamente dónde se encontró, pero sí sabe que es un lugar donde suelen ir los pescadores, que es un cangrejal. Teniendo en cuenta estas idas y vueltas de la suba de la marea o del cambio de las corrientes, ¿podría ser, digamos, que algo que está allí pueda ser visto? A ver, ¿cómo se lo pregunto para hacerme entender bien? Lo encuentra un pescador. Sí. La gente suele ir a ese lugar. Digamos, ¿es posible que, o sea, haya estado a la vista y no lo hayan visto antes? Esta es la gran duda, digamos, que me surge. Porque si suben y bajan las mareas en algún momento, lo mismo que vio este pescador se puede haber visto antes. Mira, la verdad es que eso es, en una época normal, va mucha gente durante todos los días, y sobre todo los fines de semana, pero no te olvides que estamos hablando de una época, estamos viviendo una época especial, en esta época de pandemia está prohibida la pesca. Entonces, el flujo o el tránsito de la gente que comúnmente suele ir es poco o nulo, te diría. Entonces, eso puede haber también influido en este tema. Claro. Andrea, en lo que tiene que ver con la fauna del lugar, ¿qué hay? ¿Cangrejos? ¿Hay otro tipo de animales? ¿Qué se suele ver ahí? Y tenés de todo, tenés cangrejos, tenés jabalí, tenés gaviotas, que son unos pájaros, que también pueden, digamos, se alimentan de los cangrejos y de todo lo que hay allí en el humedal, peces que entran con las corrientes, así que la fauna es variada. Claro, ¿y hay como sal también nos contaban en el terreno? Claro, es salado porque el agua que entra es agua de mar. Entonces el terreno es absolutamente salado, digamos, el barro vas a ver que es blanco arriba, que es el salitre. O sea, para ubicarnos en el mapa, ¿no? O sea, tenemos la Bahía Blanca, que está ahí en la pancita de la provincia de Buenos Aires, y ahí en esa pancita, como cuando la provincia hace la pancita y viene como un palo de una P, entra el agua de mar. O sea, esta es una de las rías que se va ramificando de esa parte del mar argentino que entra por ahí. Exactamente. Es el agua que está, del puerto de Bahía Blanca, del puerto de Ingeniero White, son brazos que entran y allí se hace la ría. De hecho, nosotros en General Serri tenemos un muelle que está frente
a ese lugar donde se encontró el cuerpo de Facundo. Y también tenés la salida de agua de los arroyos, que esa sí es agua salada, pero cuando sube la marea se juntan en un punto Claro. agua dulce y agua salada. Entonces lo que entra, a ver, el caudal de agua cuando crece, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Ahí estamos viendo cuando entra el mar argentino hacia esa unión, ¿no? De cuando termina ahí la pancita de la provincia de Buenos Aires, está Bahía Blanca y cómo eso se va ramificando en distintas rías. Entonces cuando entra, estamos hablando de que entra con fuerza de corriente, de marea directamente. Sí, entra con la fuerza que entre la marea. Siempre estamos hablando que entra cuando la marea crece. Entonces entra con la fuerza de la marea y ya te digo, se ve incrementado los días que el viento está soplando del lado sur. Los días que el viento está soplando del lado sur, perfecto. En lo que tiene que ver con el tipo de trabajo ahí, ¿se tiene que trabajar de acuerdo a determinadas horas? Nos contaban recién, por ejemplo, que se pusieron, bueno, tenemos tanto lapso de tiempo para trabajar porque después ya sube el agua y ya no podemos salir ni entrar. Exactamente, tenemos ese inconveniente porque el terreno al ser un salitral y al ser un cangrejal, cuando la marea empieza a subir, la humedad empieza a brotar del mismo suelo y es muy difícil hacer pie en ese tipo de terreno con cualquier tipo de vehículo. Inclusive yo estaba escuchando, ustedes estaban hablando, el tema de que uno se pierde, porque no hay, no hay puntos fijos y no hay caminos, entonces hay mucha gente que desconoce del lugar y que va a pescar allí, desconoce esto de que si se empieza a subir la marea se llena de agua, de que si llueve también el terreno se pone complicado, y es cierto que al no tener un punto de orientación hay mucha gente que se pierden incluso de día, porque el que no conoce el terreno no hay ningún camino, los caminos que son huellas utilizadas por la gente del lugar que van a pescar, así que bueno, el terreno es bastante problemático en ese sentido. Bien, le pregunto a Andrea, digamos, por su experiencia y también por conocer el lugar, las posibilidades de que una persona haya llegado allí, digamos, a pie a la zona, o si hay una mayor posibilidad de que ese cuerpo que se haya encontrado haya sido arrastrado desde otro lado, desde del curso de agua. Mira, la verdad que eso no podría asegurarte qué es lo que ha sucedido, digamos, pero llegar hasta allí, la gente, de hecho, si han visto los canales de televisión y todo, llegan hasta el lugar, van a pescarse a pie o en algún vehículo especial. También es cierto que la marea arrastra cuando sube, trae muchas cosas, así que eso es muy difícil de predecir. Claro, pasa que por lo que estamos viendo, el lugar parece ser bastante inhóspito. Si una persona no lo conoce, no tiene vehículo, o digamos, para aventurarse a pie, uno tendría que saber muy bien dónde está pisando, ¿no? Porque en muchos lugares hay lodazales, bueno, recién le mostrábamos la geografía del lugar, digamos, uno no se iría por motu propio, tal vez sin conocer o sin tener una idea del lugar, aventurarse a esa zona, ¿no? A eso me refiero. Sí, seguramente uno cuando ve el lugar no es un lugar al que iría, o sea, desde allí tampoco es que se puede llegar a ningún lado, y de hecho uno ve cuando llega hasta la orilla, digamos, o hasta donde ve el agua, uno ve que no puede seguir porque hay agua por todos lados, digamos, uno termina en un lugar en donde está rodeado por el agua. Ya te digo, sí, van pescadores a esa zona, o sea, se puede acceder caminando, pero sí, la gente que va es mayormente gente que conoce. El agua, Andrea, ¿llega en algún punto hacia las vías? Si llega, ¿me decís? Sí. En algunos momentos ha llegado, pero son situaciones especiales estas que yo te digo de que sopló viento sur durante varias horas, durante varios días, entonces lo que se produce es una junta de mareas, se le llama, digamos, la marea sube durante cierta cantidad de horas y baja, sube y baja, así continuamente. El tema es que cuando sopla el viento sur no deja bajar a la marea, entonces lo que hace es que esa marea no baje, no llega con mucha profundidad, pero sí el camino se tapa y puede llegar a llega hasta las vías están altas, entonces no las tapa las vías, pero sí puede llegar a haber
20 o 30 centímetros de agua hasta la desde el otro lado de la rodilla, vía. Exactamente, sí, para que te des una idea. 20, 30 centímetros de agua es Sí, lo máximo. o menos, depende, ya te digo, pero todo depende de una serie de fenómenos que se tienen que dar todos juntos, digamos. Claro. Digamos, el retrotraer de la marea, digamos, ¿es algo que se haga con fuerza o es algo muy paulatino en general? Tarda unas horas, tarda un par de horas en bajar. Sí, baja con fuerza. Digamos, me como estás preguntando si succionando puede arrastrar algo, hacia el caudal de agua, a eso me refiero. Va bajando paulatinamente, pero va bajando con fuerza porque hay en algunas partes en donde los canales son profundos. Claro. La última. Y esta vez prometo que es la última. Si yo voy caminando por las vías Sí. y de repente me caigo y justo se dieron ese día la cantidad de fenómenos necesarios como para que haya agua ahí, ¿es una profundidad en la cual yo, digamos, puedo ahogarme? No, y de hecho estamos hablando que desde las vías hasta donde donde están los canales, donde la gente pesca, digamos que ahí hay una profundidad como para pescar y como para que te pueda llegar a pasar algo, estamos hablando, te dije hoy, entre 1.500 y 2.000 metros. O sea, cuando pasás la vía que se dan todos esos fenómenos, puede haber 20, 30 centímetros de agua tapando el camino, pero tenés 1.000 y pico de metros hasta llegar hasta la parte del canal donde se hace profundo.